de la iglesia. Vamos a leer, no se pongan de pie así como están, leamos la palabra de Dios. Dice, y con muchas palabras, ¿ya lo tienen? Hechos 2:40 en adelante, ¿sí? Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino todo temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y ahora repitan conmigo fuerte esto. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Este es el principio de la iglesia, ya que en el Antiguo Testamento no aparece la palabra iglesia. Pero en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo la mencionó cuando le dijo a Pedro, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Y ya lleva 2,000 años la iglesia, más de 2,000 años, y todavía está firme la iglesia. Ha habido tiempos difíciles, sí, muy difíciles, especialmente porque la iglesia por allá por el año 325, cuando entró el emperador Constantino, él acabó con la persecución de la iglesia. Hizo que la persecución se terminara. Antes de ese tiempo, todos los emperadores perseguían a la iglesia. Pero en el 325, él declaró a la iglesia como parte del Estado, como religión del Estado. Y entonces terminó la persecución y como consecuencia de eso empezó a mundanalizarse la iglesia. El mundo entró a la iglesia. Ya no se vivía la doctrina de que se había implementado desde el principio, sino que empezaron a entrar gente no convertida a la iglesia y empezaron a promover tradiciones e incluso a meter otra vez la idolatría que antes Roma practicaba. Entonces ahí es donde empezó a mundanalizarse la iglesia. La iglesia, como ustedes verán, ¿ya encontraron la página que tienen? En la página 9, donde dice lección 8, y luego dice la iglesia. La iglesia es un conjunto de personas, hoy puede usted ir leyendo conmigo, la iglesia es un conjunto de personas redimidas por la fe en Cristo y con los méritos de su sangre. El vocablo griego del Nuevo Testamento para describir a la iglesia es, repitan esa palabra, eclesia. Eclesia. ¿Qué significa qué? Asamblea de llamados. Asamblea de llamados. Eso es lo que quiere decir iglesia. Asamblea de llamados. Y luego entramos al siguiente párrafo que dice, también se aplica este término a una congregación local. Como ustedes verán aquí, ¿cuántos sabemos aquí ahorita? 10 personas, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Nosotros, aunque somos 12 personas, somos la iglesia. El Señor dijo, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, eso es todo lo que se necesita.
donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo voy a estar en medio de ellos. Así que si son 2 o 3, ya es una iglesia. Amén. Claro, hay congregaciones grandes, hay congregaciones chicas, pero todos formamos una iglesia. En conjunto, hay una iglesia grandísima alrededor del mundo, donde hay chinos, japoneses, americanos, hispanos, hindúes, de todas las razas, rusos, ucranianos, bueno, de todas las razas que hay en el mundo, hay una iglesia verdadera. Hay una iglesia que teme a Dios. Hay una iglesia, una asamblea de llamados por Dios que han sido transformados y perdonados a causa del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la iglesia verdadera. Aquellos que han sido transformados, aquellos que se han comprometido. El Señor viene por ellos, no viene por una iglesia grandota, una iglesia de 5,000 personas. Él viene por los que hayan sido lavados sus pecados, hayan creído en Jesucristo y permanezcan fieles hasta que Cristo venga. Esa es la iglesia de Dios. Porque como les dije, en el año 325, la iglesia pues era grandísima. Toda la Roma Roma imperial era la que gobernaba casi el mundo en ese entonces. Y así por muchos años la iglesia católica, que se le llama, para que ustedes sepan lo que quiere decir católico, quiere decir universal. Eso es lo que quiere decir católico. Entonces la iglesia romana estaba gobernando el mundo entero. Allí Francia, el Reino Unido y todas las naciones europeas estaban involucrados y era Roma quien los gobernaba. Gobernaba a los presidentes, a los gobernantes, a los reyes. Ella decía qué es lo que se tenía que hacer. Estaba leyendo hoy la historia de uno de los papas que dicen que es el más joven de todos, el Papa XII, el Papa XII. Este fue puesto por alguien anterior, no tengo ahorita el nombre, pero este joven tenía 18 años, es el papa más joven de la historia de Roma. Era un muchacho de 18 años. Y lo primero que empezó a hacer es convertir el Vaticano, la iglesia del Vaticano, la iglesia de Roma, la empezó a convertir en un burdel. Es decir, él empezó a tener amantes. Los papas se supone que no se casan, ¿no? Él tampoco se casó, pero tenía amantes. Les invito a que vayan y vean la historia de este hombre, el Papa XII. Y usted va a encontrar algo que se va a sorprender. Fue el papa más corrupto de la historia. Quizás por eso ahí ponen papas de ya viejitos, ¿no? Pero este hombre pervirtió el Vaticano de una manera sobrenatural, increíble. ¿Ah? Y después hubo otros también que pervirtieron, no solamente él, pero ese fue uno de los peores. Entonces, es así como se pervirtió la iglesia católica. ¿Y usted ha oído los escándalos de la iglesia católica? A veces dicen, ¿por qué hablan tanto de la iglesia? No, es que no estamos hablando de la iglesia católica. Estamos hablando de la historia de cómo se ha pervertido la iglesia. Esa no es la iglesia que Cristo viene a recoger. Él viene por una iglesia santa, una iglesia justa, una iglesia perfecta, porque Él la está perfeccionando y un día va a ser perfecta. Ahorita no somos perfectos todavía, pero Él la está perfeccionando. Venimos a la iglesia, los que no somos perfectos, para perfeccionarnos aquí. ¿Cómo nos perfeccionamos? A través de su palabra y a través de su Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque ¿quién es el que justifica? Cristo. ¿Qué dice el libro de los Romanos 5, capítulo 5, 8? Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas no les gusta que hablemos de esto, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Es imposible. Y lamentablemente hay miles. ¿Sabe usted que el catolicismo tiene alrededor, según ellos, de 1.200 millones de gente que forman parte del catolicismo? Pero esos 250 o 200 millones de gente muchos viven en ignorancia, si no la mayoría. ¿Y sabe usted que todos los evangélicos que hay en el mundo, pentecosteses, bautistas, metodistas, todos de todas las denominaciones que hay, han salido de allí? Han salido de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque Dios quiere una asamblea de llamados verdaderos. Una asamblea de llamados que hayan sido transformados por el poder de Dios. Entonces, hermanos, pensando en todo esto, es importante que nosotros veamos esto. A una congregación se le llama iglesia. Vamos a ver qué dice Romanos 16:5. Romanos 16:5. Vamos a estar viendo una cita, no vamos a ver todos. Usted va a leer las demás citas que no leamos, ¿ok? 16:5, ¿qué dice? Saludad también la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Amén. Nada más ahí estaba una iglesia, ¿dónde? En una casa. Ajá. En una casa. ¿Cuántos se habrán reunido? Yo